Hola amigos, bienvenidos a Ubermont, tu curso de física virtual. Lo que vamos a ver ahora es un tema muy importante, muy interesante y básicamente es la parte de magnetismo, específicamente la ley de Gauss para el campo magnético. ¿Qué cosa nos dice la ley de Gauss para el campo magnético? Nos dice eso de acá. La integral en superficie cerrada de B punto ds es igual a 0. Así es la forma matemática de esta ley de Gauss y lo que nos queda ahora es interpretar qué cosa significa eso. En primer lugar, ¿qué observamos acá? Acá vemos el flujo magnético. Recuerda, B.ds no es otra cosa que el flujo magnético. Muy bien, pero en una superficie cerrada. Y me dice que el flujo magnético en una superficie cerrada siempre es ¿cuánto? Siempre cero. Esto significa superficie cerrada. ¿Qué significa que el flujo magnético a través de una superficie cerrada siempre sea cero? Vamos allá, vamos a interpretar. A ver, ¿qué es el flujo magnético primero? A ver, recordemos, si nosotros tenemos un campo magnético, por ejemplo este de acá, ¿no? Un campo magnético que atraviesa una superficie cerrada, en este caso todavía voy a colocar una superficie abierta, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué significa? Acá lo que tenemos es un campo magnético representado por estas líneas conocidas también como líneas de inducción del campo magnético. Tenemos líneas atravesando, ¿qué cosa? Una superficie. Muy bien. ¿Qué cosa es el flujo magnético? El flujo magnético, por definición, el flujo magnético, vamos a colocar acá el elemento del flujito magnético, no es otra cosa que cuántas líneas atraviesan un elemento de área, pero en dirección perpendicular. Cuando yo coloco acá un puntito, lo que estoy diciendo es que B atraviesa el área de DS en dirección perpendicular. Esto se conoce también con el nombre de multiplicación escalar. A ver, vamos a tratar de interpretarlo mejor aún. A ver, vamos a ver. Entonces voy a colocar esta línea que representa a esta área S. Muy bien. Y acá tenemos esta línea de acá que representa al campo magnético. Fantástico. Ya está. Fíjate acá, voy a colocar un vector, ese vector de acá, que es perpendicular a la superficie, le vamos a llamar vector elemento de superficie, ¿de acuerdo? Por definición, el vector elemento de superficie debe ser perpendicular ¿a quién? A la superficie. Fantástico. Ahora fíjate qué más voy a hacer. Voy a descomponer el campo magnético en dos componentes. Una que sea perpendicular al área, es decir, que coincida con el vector elemento de superficie en dirección, y otra que sea paralela al área. Ahí lo ves. Entonces este vector de acá no es otra cosa, no es otra cosa que ese vector por este. A este señor le voy a llamar B perpendicular porque es perpendicular al área. Y a este si quiere le vamos a llamar B paralelo. ¿De acuerdo? Si te das cuenta, eso es una multiplicación escalar. Y una multiplicación escalar, por definición, no es otra cosa que el tamaño del primer vector, o sea, el tamaño del vector B, que obviamente va a ser simplemente B, por el tamaño del segundo vector, que en este caso es vector elemento de superficie, que no es otra cosa que DDS, y por el coseno del ángulo que forman los dos. ¿Qué ángulo forma B con DDS? Vamos a ver, si este es B, ¿de acuerdo? El vector de inducción magnética, y este es DDS, que tiene la misma dirección que de B perpendicular, obviamente este ángulo, si yo le llamo θ, está claro que este B perpendicular no es otra cosa que B, pero por el coseno de θ. Es decir, colocamos acá, B DDS, por definición, será tamaño del primer vector, tamaño del segundo vector, por el coseno del ángulo que forman los dos. O sea, por el coseno del ángulo que forma este señor con este de acá. Y esto no es otra cosa que coseno de θ. Como tú eres observador, te estarás dando cuenta que B coseno de θ no es otra cosa que B perpendicular. Ahí está, B por el coseno de θ no es otra cosa que B perpendicular. O sea que decir que el elemento de flujo magnético es B.ds, lo mismo que decir que eso es B perpendicular, que es B coseno de θ, B perpendicular, por DDS. Ajá. Entonces, ¿qué cosa es el elemento de flujo? El elemento de flujo es el campo magnético perpendicular que atraviesa el área. ¿De acuerdo? O sea, ¿cuánto campo está atravesando el área, pero en qué dirección? Perpendicular. O si quieres también, la cantidad de líneas de campo magnético que atraviesan un área, pero ¿en qué dirección? Siempre en dirección perpendicular, solamente esta dirección. El flujo magnético es cuánto campo está atravesando un área, pero solo en dirección perpendicular. Eso es lo que dice esta expresión de acá, o eso que es lo mismo. Pero ese es el elemento de flujito. Si yo quiero tener todo el flujo magnético, obviamente tendría que integrar nuestro elemento de flujo magnético. Es decir, tendría que integrar B.ds. ¿Qué significa B.s?
¿Cuántas líneas atraviesan el área? ¿En qué dirección? Perpendicular. Cuando tú veas un punto acá, una multiplicación escalar, se refiere a la dirección solo perpendicular. Obviamente este sería el flujo en la superficie y el flujo en la superficie. Ahora, ¿qué pasa si la superficie no es abierta, como en este caso, sino que la superficie sea cerrada? Si la superficie es cerrada, obviamente el flujo magnético será la integral en superficie cerrada, ¿de acuerdo? Y obviamente sería B.dds. Entonces, ¿qué significa esta expresión? Esta expresión significa flujo magnético a través de una superficie cerrada. ¿Cómo es el caso de acá? El flujo magnético a través de una superficie cerrada es igual a cero. Esa es la segunda ley de Gauss. Ahora la pregunta es, ¿y por qué tiene que ser igual a cero? Bien, para eso vamos a explicarlo aquí. Para eso voy a explicarlo aquí. Toma atención, ¿por qué el flujo magnético a través de una superficie cerrada debe ser siempre igual a cero? Ajá. Voy a colocar entonces un imán. Mira acá. Un imán es una fuente de magnetismo. Tú ya sabes que tiene un polo norte y tiene un polo sur. ¿De acuerdo? Bien. Voy a representar el campo magnético que genera este imán a través de una línea llamada líneas de inducción. Estas líneas son siempre cerradas. Van de norte a sur, pero son siempre cerradas. ¿De acuerdo? De norte a sur, pero siempre son cerraditas. De norte a sur, siempre cerradas. Aunque a veces representan, ¿no? Norte, ¿no? Así, y llegan al sur. En realidad, lógicamente, lo hace por no dibujar más, pero en realidad habría que cerrarlo todo esto y que vaya de norte a sur. Siempre tienen que ser cerradas, ¿de acuerdo? Empiezan en el norte, dan la vuelta y acaban en el sur. Siempre son cerradas. Muy bien. Ese es el campo magnético generado por un imán. ¿Qué significa que el flujo magnético a través de una superficie cerrada sea cero? Significa que si yo agarro una superficie cerrada aquí, por ejemplo, se me ocurre agarrar esta superficie cerrada. Mira acá, estoy agarrando esta superficie que encierra un poco del imán, que me doy cuenta que las líneas que entran a la superficie, fíjate, esta de acá, está entrando, son iguales a las líneas que salen de la superficie. Ajá, o sea que las líneas que entran a la superficie son iguales a las que salen de la superficie cerrada. ¿De acuerdo? O sea que el flujo magnético total siempre es cero. En este caso, por ejemplo, es cero. ¿Por qué? Porque las líneas que salen son iguales a las líneas que entran a la superficie. Ajá, ¿qué pasaría si yo tuviese un imán que solamente tuviese un polo? Por ejemplo, el polo norte. ¿De acuerdo? Entonces saldrían las líneas y digamos, como sería un monopolo, entonces no estaría entrando ninguna línea. Si yo agarro una superficie cerrada y la coloco aquí, por ejemplo, ya está, ¿qué es lo que observo? Las líneas que entran, no entra nadie a la superficie, ¿ves? Acá entraba acá una y salía una. Entra una acá y sale una acá. Entra, no sé, por aquí, entra una acá y sale una por acá. Acá siempre la cantidad de líneas que entraban y salían siempre eran las mismas, por eso que el flujo magnético era cero. Pero eso en el caso que tengamos un magneto con dos polos, ¿de acuerdo? Y si hubiese un magneto con un solo polo, estarían saliendo, por ejemplo, las líneas, sale una acá, pero no entró ninguna. Sale una acá, pero no entró ninguna. Sale una acá, pero no entró ninguna. En este caso, el flujo magnético sería distinto de cero. ¿Qué es el flujo magnético? Es la diferencia entre las líneas que entran y que salen. En este caso, como solo sale y nadie entra, habría una diferencia entre las que entran y las que salen, y el flujo magnético sería diferente de cero. Pero la verdad es que este caso jamás se ha observado. ¿Y por qué jamás se ha observado? Porque al parecer no existen los monopolos magnéticos. O sea que el flujo magnético sea cero, te está indicando que solo es posible esta situación, más esta no. ¿Y esta situación cuál es? En la que el número de líneas que entran a la superficie igual a las que salen, ¿no es cierto? O sea, en la que el flujo magnético neto es cero. Pero eso solo se da cuando tenemos, ¿qué cosa? Magnetos con dos polos. Si tuviésemos magnetos con un solo polo, tendríamos que el flujo magnético sería distinto de cero. O sea, como esta situación no existe, no se observa, esa expresión nos indica que los monopolos magnéticos no existen. Y solo existen los magnetos que tienen dos polos, o en todo caso, en los que el flujo magnético se hace cero, a través de la superficie cerrada. La expresión de la ley de Gauss para el campo magnético solo nos indica que no existen monopolos magnéticos.